Soy Hernán Pillajo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Automotriz en la Universidad UTE. En este video vamos a hablar un poco del comportamiento de ciertos sensores y de ciertos actuadores en nuestro vehículo. Pero antes que todo, vamos a entender un poco lo que hace cada cosa. Hoy por hoy los vehículos funcionan mucho con lo que es el tema de sensores y actuadores. Estos permiten que estos vehículos sean eficaces y seguros. Los sensores, para entenderlo, son los encargados de medir variables como temperatura, velocidad, presión, y a su vez estos mandan información a la ECU. Esta información es enviada a los actuadores para que estos cumplan distintas funciones, como el retrasar chispa, el retrasar inyección, ejecutar o mover la mariposa de aceleración. Y todo esto en conjunto es una relación que hace que nuestros vehículos sean seguros y eficientes, permitiéndonos así tener un mayor desempeño en nuestras máquinas. Ahora bien, vamos a entender un poquito lo que sería el CMP. El sensor que vemos en pantalla es un sensor CMP, el cual nos marca la posición del árbol de leva. Es un componente clave en los motores modernos. Este sensor indica a la ECU la posición exacta del árbol de levas, lo que permite saber qué cilindro está en fase de compresión. Gracias a esta información, la computadora puede sincronizar la inyección de combustible y el encendido, logrando un mejor rendimiento del motor. El CMP puede funcionar por efecto Hall o de tipo inductivo, generando señales digitales o sinusoidales que la ECU interpreta en tiempo real. Cuando este sensor falla, el vehículo puede presentar dificultad de arranque, pérdida de potencia o encender el testigo Check Engine. Por eso, ante fallas como estas, es importante realizar un diagnóstico con escáner, multímetro u osciloscopio. Para realizar la parte práctica de este trabajo vamos a hacer uso de un Suzuki S-Cross del año 2018. El primer sensor que vamos a estudiar en este vehículo va a ser el CMP, el cual nos marca la posición del árbol de levas, como ya antes lo mencionamos. En este motor, precisamente, dicho sensor se encuentra en esta parte de acá. Este sería el sensor del CMP, el cual es de 3 cables, es decir, es de tipo Hall. Ahora vamos a proceder a medir los voltajes de cada cable para ver qué es cada uno. Ahora vamos a colocar nuestro aparato en la parte de voltaje. La punta negra vamos a colocarle en la parte negativa de la batería de nuestro vehículo, y con la punta roja vamos a proceder a medir los voltajes del sensor en cuestión. En el primer cable, si lo pinchamos, obtenemos una alimentación de 12 voltios, es decir, esta sería la alimentación. En el segundo cable tenemos 4.87 voltios, lo cual nos diría que esto viene de la computadora, es decir, es nuestra señal, es el cable que nos va a dar la señal en el oscilograma. Y como último tenemos uno de 0.007, 0.8, que vendría a ser nuestra tierra. Entonces todos estos voltajes se encuentran en el rango correcto de... Una vez identificado tanto nuestro cable de alimentación, de señal y de tierra, nos procedemos a poner en el osciloscopio. Vamos a colocarnos en la parte del cable que nos dio que era señal. Analicemos qué nos dice este oscilograma del sensor CMP. Primero observemos la forma de la onda, que es una señal cuadrada. Es muy característica de este sensor, que es de tipo Hall. Si miramos la escala de voltaje en nuestro osciloscopio, estamos en 1 voltio por división y la señal sube hasta aproximadamente 4 o 5 voltios, lo que significa que el sensor está recibiendo y procesando correctamente su voltaje de referencia de 5 voltios. En la parte baja cae a 0.09 aproximadamente. Esto es clave,
ya que nos dice que no hay resistencia en el cable de tierra y que el serológico es limpio. Aquí, como podemos observar, las señales son de distinto tamaño. Esto básicamente nos indica la posición en la que se encuentra el motor. En este caso el sensor está en correcto estado y por ende el escáner no nos da códigos de falla. Pero ¿qué pasa cuando esta señal falla? La computadora nos va a arrojar los famosos códigos P0340 al P0343, que son los más comunes. Si ves un P0342, es probable que esa línea de 5 voltios que vimos se haya caído a tierra. Si tienes un P0343, la señal se quedó pegada arriba, quizás por un cable abierto. Pero el más engañoso es el P0341. Aquí el sensor funciona, pero la señal no llega cuando debería. Esto suele pasar cuando la banda o cadena de tiempo se saltó un diente o está estirada. Para esto el osciloscopio es clave, porque el oscilograma nos dice dónde exactamente está el problema. No siempre nos debemos de guiar por los códigos que nos da. De ahí van a haber códigos más extraños, pero que básicamente el escáner nos puede arrojar por cualquier otra circunstancia, más no porque el sensor esté necesariamente dañado. En pantalla podemos observar un poco más de los códigos que también nos puede arrojar por este sensor. Ahora vamos a ver qué es el sensor de oxígeno. Ahora bien, entendamos qué es el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno es uno de los sensores más importantes para el control de emisiones del vehículo. Este sensor mide la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape y envía esa información a la ECU. Con estos datos obtenidos, la computadora ajusta la mezcla aire-combustible buscando un equilibrio entre potencia, consumo y emisiones. Existen sensores de oxígeno convencionales y de banda ancha, y normalmente se ubican antes y después del catalizador. Cuando el sensor de oxígeno falla, el vehículo puede presentar alto consumo de combustible, pérdida de potencia y a su vez activar el check engine. Además, una señal incorrecta puede provocar emisiones contaminantes elevadas y dañar el catalizador. Por eso su diagnóstico se realiza con escáner, multímetro y osciloscopio, analizando voltaje, respuesta y tiempo de conmutación. En conclusión, el sensor de oxígeno es clave para mantener el motor eficiente, limpio y bien ajustado. Primero lo que tenemos que hacer es desconectar el sensor para medir los voltajes. Previamente he conectado un cable del multímetro al negativo de la batería. Procedemos a medir. Algo muy importante que debemos de saber es que este sensor tiene dos cables que son del calefactor, los cuales se pueden identificar fácilmente porque son del mismo color. Uno es alimentación y el otro va conectado a la computadora. Por otro lado tenemos un cable de tierra y uno de señal. Vamos a medir lo que es voltajes y podemos observar lo siguiente. En este caso podemos ver que ese es el pin que conecta a la batería, es el que alimenta al calefactor. Por otro lado tenemos el que va conectado de la computadora al calefactor. Tenemos lo que vendría a ser la señal. Y finalmente tenemos lo que es la tierra. Una vez pudimos identificar los cables de nuestro sensor, que es cada uno, podemos realizar una prueba en el calefactor. Con el multímetro en la zona de resistencia vamos a medir entre el cable tanto de alimentación del calefactor como el que va a la computadora. Y una vez medimos estos valores, nos va a dar esto. Este valor puede variar entre 3 ohms a 15 ohms, dependiendo del sensor, dependiendo del vehículo.
Si en el caso de que nos dé un 1 o un OL en el multímetro, puede significar que nuestro calefactor está dañado, entonces deberíamos de cambiar de sensor. En el caso de que nuestro sensor eh, tenga una resistencia mayor a 30 ohms, esto quiere decir que el sensor se va a tardar en activarse, por lo que nos puede dar unas mediciones erróneas. Procedemos a conectar en el cable de señal nuestro osciloscopio para poder ver el comportamiento del sensor en un oscilograma, ver lo que vendría a ser lo que es mezcla rica, mezcla pobre, y poder dar un diagnóstico más completo para nuestro vehículo. Como podemos ver, una vez conectado el cable en nuestro oscilograma y con el vehículo prendido, este variará dependiendo las revoluciones de la que esté nuestro motor. Nos vamos a ubicar en la parte del osciloscopio y vamos a colocar en una escala que nos sirva para lo que necesitamos, que vendría a ser el sensor de oxígeno. En este caso tenemos que poner en el tipo de voltaje un voltaje muy corto, debido a que normalmente se comporta de esta manera. Aquí podemos ver un poco lo que sería el comportamiento tanto en el oscilograma como en el escáner. Como podemos ver, son oscilaciones de aproximadamente 0,7 a casi 0 voltios. Esto sucede porque en realidad nuestra computadora está en lazo cerrado, lo que significa que la EQ básicamente está jugando entre mezcla rica, mezcla pobre, ya que a través de este sensor detecta el poco oxígeno, lo que nos indicaría mezcla rica, y a su vez la computadora lo ve y de inmediato recorta la inyección. Cuando baja a 0,1 aproximadamente, el sensor detecta mucho oxígeno, que sería una mezcla pobre. La computadora reacciona y vuelve a inyectar más gasolina. Esto sube y baja, ocurre varias veces por segundo. Si la señal se queda plana o se mueve muy lento, el sensor está agotado. A su vez puede tener oscilaciones en un rango que no sería el correcto, lo que nos indicaría que tanto el calefactor puede estar descompuesto o que nuestro sensor está dañado. El fallo de este sensor nos puede generar distintos códigos de error. Entre ellos se encuentra el P0130 al P0135, que generalmente nos habla de un fallo en el circuito. Si ven una línea plana en el osciloscopio que no sube ni baja de los 0,45 voltios, es muy probable que el sensor esté muerto o el cableado esté abierto. El P0171 o el P0172 nos indica mezcla pobre o mezcla rica. Es importante saber que el complemento de un escáner básicamente sería el osciloscopio. El saber usar esta herramienta nos ahorraría mucho el trabajo al momento de diagnosticar, porque no siempre lo que nos marca el código de error en el escáner significa en realidad el problema de nuestro vehículo. Hay momentos en los que algún código de error en este sensor se nos puede dar por alguna alteración, tanto en alguna manguera de vacío como por otras circunstancias, y no necesariamente va a ser porque el sensor está descompuesto. ¿Qué sería el TPS? ¿Cómo se comporta y cuál es su funcionamiento dentro del vehículo? El sensor TPS o sensor de posición de la mariposa es un componente clave en el control del motor. Este sensor se encarga de informar a la EQ el ángulo de apertura de la mariposa, es decir,
cuánto está acelerando el conductor. Con esta información la computadora ajusta la inyección de combustible, el avance de encendido y el control del relante. El TPS normalmente trabaja con 3 cables, voltaje de referencia de 5 voltios, señal y tierra. Sin embargo, pueden haber otras variantes y tener muchos más cables. Cuando la mariposa está cerrada, el TPS entrega un voltaje bajo, generalmente alrededor de 0.5 voltios, y a medida que se acelera, el voltaje aumenta progresivamente hasta cerca de los 4.5 voltios. Es importante que la señal sea lineal y sin saltos, ya que cualquier interrupción puede causar fallas de conducción. Cuando el TPS presenta problemas, el vehículo puede mostrar tironeos, fallas de aceleración, relante inestable y aumento en el consumo de combustible, además de que puede que las revoluciones no suban. Incluso puede activarse el modo de emergencia y encenderse el testigo de engine. El diagnóstico del TPS se puede realizar usando escáner, multímetro u osciloscopio, verificando voltajes, continuidad y comportamiento de la señal, además de que podemos analizar el oscilograma presente en el osciloscopio. En resumen, el sensor TPS es fundamental para lograr una respuesta correcta del acelerador y un funcionamiento eficiente del motor. Para finalizar con el tema de los sensores, vamos a hablar del TPS. Este vehículo en sí tiene dos TPS, uno es inverso al otro, nos sirve como para más precisión de la posición de la mariposa, nos da más seguridad, mejor respuesta de la EQ, nos permite tener valores más precisos y como podemos ver, el sensor TPS en este vehículo está justo conectado aquí, que es en el cuerpo de aceleración. Como antes ya lo dije, es de 6 pines. Aquí, como podemos ver, es de 6 pines, 4 dorados y 2 de color plateado. Uno funciona como seguridad del otro, es el que asegura a la computadora de que sí están dando los valores correctos. Algo muy importante que toca saber de este tipo de sensores es que mientras el voltaje de señal del uno sube, el otro baja. Nunca van a dar la suma de los dos 5 voltios. Entonces vamos a proceder a pinchar los cables para ver lo que sería valores de voltaje de cada cable para identificar qué es de cada uno y finalmente poder ver lo que sería el oscilograma en el osciloscopio. Aquí como podemos ver tenemos un valor de 0.85 que vendría a ser la primera señal del TPS 1. Aquí tendríamos lo que vendría a ser la alimentación, lo que viene de la computadora. Aquí tenemos la segunda señal. Tenemos el valor de GND o tierra. Este pin es de 1.78 y este es también de 1.78. Estos dos son de color plateado en el sensor. Una vez son de color plateado debido a que estos son los que funcionan a alto amperaje, permitiendo mover de manera física la mariposa del acelerador. Datos ya antes dichos, aquí tenemos lo que vendría a ser el tema del escáner conectado al vehículo. Como podemos ver, aquí tenemos la posición de la mariposa, tenemos la tensión del primer sensor de la mariposa y este es la tensión del segundo sensor. Entonces, al proceder para ver nuestro oscilograma, vamos a conectar al primer cable que nos dio de señal, que en este caso es de 0.85. Vamos a calibrarlo.
Algo importante y clave es que el vehículo no debe de estar encendido, sino puede estar en coheo, es más que suficiente. Una vez calibrado lo que sería el osciloscopio, tenemos un voltaje por división por este lado, y aquí tenemos un segundo en la parte de lo que sería el tiempo. Aquí podemos observar lo que serían los valores de la posición de la mariposa, la tensión del TPS1 como del TPS2. Ahorita estamos conectados al TPS1, entonces vamos a proceder a acelerar para poder observar lo que pasa con el oscilograma. Como podemos ver, una vez acelerando, los valores se elevaron. De igual manera, aquí podemos observar que la posición de la mariposa casi se encuentra en el 100%. La tensión del sensor subió a casi 4.2 y la del segundo sensor bajó a 0.8. Podemos observar que, como antes lo mencioné, si el uno sube, el otro baja y viceversa. Aquí podemos ver el osciloscopio. Ahí podemos ver cómo funciona el 1. De igual manera, una vez ya conectado en el segundo pin de la señal de lo que sería el TPS número 2, procedemos a ver que el osciloscopio está calibrado de la misma manera y el escáner nos da estos valores, tanto del TPS1 como el TPS2 y también la posición de la mariposa. Una vez procedemos a realizar aceleraciones, podemos observar cómo van variando los valores tanto del escáner como del osciloscopio. Ahí podemos ver cómo la onda empieza. Ahora bien, vamos a poder ver lo que es la onda en el osciloscopio y cómo va variando en el tema del escáner. Podemos observar cómo este tipo de onda es inversa a la que era del TPS1. Mientras la una al acelerar se va para abajo, la otra sube y viceversa con la otra. Ahí podemos ver cómo van variando tanto las oscilaciones como los voltajes y el porcentaje de la posición de la mariposa. Y podemos ver cómo la suma de estos dos voltajes nunca va a sobrepasar los 5 voltios. Ahí podemos analizar de mejor manera cómo es el comportamiento de este tipo de sensor. Normalmente, cuando el sensor TPS presenta fallos, la computadora nos da distintos códigos de falla. Cuando la ACU detecta una señal incorrecta del TPS, registra un código de error OBD2, indicando problemas en el circuito o en el funcionamiento del sensor. Entre los códigos más comunes está el P0120, que indica una falla general en el circuito del sensor de posición de la mariposa. El P0121 señala que la señal del TPS está fuera de rango o no coincide con las condiciones de operación del motor. El código P0122 indica una señal baja, generalmente causado por un problema de alimentación, tierra o un sensor dañado. El P0123 corresponde a una señal alta, que puede deberse a cortocircuito, voltaje o fallas internas del TPS. De esta manera, existen más códigos, como el P0124, que indica una señal intermitente o errática. Existen muchos más códigos, pero estos son los más comunes. Y para complementar nuestro diagnóstico, debemos de completarlo con osciloscopio y a su vez teniendo conocimiento del sensor.
Ahora, ¿cuál es el funcionamiento de las bobinas? ¿Cómo se comportan? ¿Qué es lo que causa en nuestro vehículo? Ahora hablaremos un poco de lo que son las bobinas de encendido. Son componentes esenciales del sistema de ignición del motor. Su función principal es transformar el voltaje bajo de la batería en un alto voltaje necesario para generar la chispa en las bujías. Este alto voltaje puede superar los 20.000 a 40.000 voltios, permitiendo encender la mezcla aire-combustible dentro del cilindro. Existen diferentes tipos de bobinas: bobina simple, paquete de bobinas, bobinas individuales tipo COP. Las bobinas están controladas por la ECU, que activa y corta el circuito primario en el momento exacto para producir la chispa. Una bobina defectuosa puede causar fallos de encendido, pérdida de potencia y vibraciones, y aumento en el consumo de combustible. Además, puede provocar daños al catalizador si el combustible no se quema correctamente. El diagnóstico se realiza mediante escáner, verificando códigos de falla, y con multímetro u osciloscopio, analizando resistencias y la forma de la onda. Es importante comprobar tanto el circuito primario como el secundario, así como la alimentación y la señal de control. Las bobinas de encendido son fundamentales para garantizar una chispa fuerte, precisa y confiable en cada cilindro. Ahora vamos a realizar el diagnóstico de una bobina en el vehículo, que vamos a realizar lo que es el estudio y el diagnóstico. Podemos observar que tiene bobinas de tipo COP, es decir, una bobina por cada cilindro, además de que posee 3 cables. Entonces vamos a proceder a sacar una bobina para, para ver. Una vez de haber sacado el perno que sujeta la bobina y los pines, procedemos primero a realizar un diagnóstico visual. Vemos que la bobina no tenga ninguna fisura, que esté en correcto estado, que no se encuentre básicamente con algún daño físico. Ahora procedemos a ver que nuestros pines no se encuentren sucios, con algo que pueda hacer que nuestra bobina falle. Igualmente sus cables de conexión se encuentran. Pues procedemos a otra vez colocar la bobina y con ello el broche. Una vez que realizamos nuestro diagnóstico básicamente físico, vamos a realizar lo que ya sería el diagnóstico con multímetro y osciloscopio. Como primer paso, vamos a medir lo que vendría a ser voltajes en cada uno de sus pines para determinar qué cable es el de señal de computadora, cuál es de alimentación y cuál vendría a ser GND. En este caso tenemos el multímetro aquí. Vamos a conectarle a negativo de batería. Bueno, como podemos ver ahí, el voltaje que este pin sería el de alimentación. En coeo tenemos un voltaje de 12.65, que básicamente sería casi el mismo voltaje que nos daría de la batería. Entonces nos indica que la bobina está siendo alimentada de manera correcta. Vamos a realizar la misma medición en todas las bobinas para ver si hay alguna defectuosa o todas se encuentran alimentadas de manera correcta. Como podemos ver, el voltaje es el mismo en la segunda bobina.
En la tercera bobina igual, se encuentra en un voltaje correcto. Y finalmente la cuarta bobina igual. Ahora procederíamos a ver cuál es cuál vendría a ser lo que sería tierra. Tenemos 0 voltios ahí y 0 voltios ahí. ¿Por qué pasa eso? Porque el vehículo se encuentra en estado coeo. Para ver ya la diferencia entre la tierra y lo que sería la señal de la computadora, tendríamos que encender el vehículo. Pausa. Como podemos ver, este cable empieza a variar el voltaje básicamente. Entonces este sería el que nos da las pulsaciones que vienen directo desde la computadora. Y este sería GND o tierra. Procedemos a conectar nuestro osciloscopio. Como podemos observar, aquí podemos ver las pulsaciones que nos da la computadora hacia la bobina para que ésta pueda tener chispa. Con la ayuda del osciloscopio podemos ver dichas pulsaciones en todas las bobinas. Aquí estamos en esa bobina. Podemos observar la pulsación de la segunda bobina en cuestión, la tercera y la cuarta. Básicamente tenemos una buena señal. Ahora bien, con ayuda de este instrumento vamos a ver cómo sería el oscilograma de la chispa. Ahí está el oscilograma de la primera bobina, el oscilograma de la segunda, el oscilograma de la tercera y el oscilograma de la cuarta bobina. Como podemos observar, ahí está de mejor manera, ya pausado, cómo se comportaría la bobina. En esta imagen podemos ver un poquito mejor lo que es el comportamiento de la bobina en la parte del primario. Como podemos ver la parte de carga, la chispa y la parte en el que se va estabilizando ya la bobina. Es muy importante que en esta parte hayan mínimo 3 rebotes, porque esto indicaría que nuestra bobina se encuentra en correcto estado. Los códigos de falla que normalmente una bobina averiada o en mal estado nos da son: el P0300 indica fallas de encendido aleatorias o múltiples cilindros, mientras que los códigos P0301 a P0308 indican fallas de encendido específicas por cilindro. En cuanto al circuito electrónico de la bobina, aparece códigos como P0350, que indica una falla general en el circuito de las bobinas. Los códigos P0351 a P0358 señalan fallas en el circuito primario o secundario de una bobina específica. Estas fallas pueden deberse a bobinas dañadas, bujías en mal estado, cables defectuosos o problemas en la señal de control desde la eco. Por eso es fundamental no cambiar componentes sin antes realizar un diagnóstico eléctrico completo, es decir, haciendo uso de multímetro u osciloscopio, porque no siempre cuando nos marca un código de error va a ser que necesariamente está averiada
esa bobina. Para finalizar, tenemos que entender que tanto sensores como actuadores son muy importantes en el vehículo. Estos nos permiten que nuestro vehículo se desarrolle de manera óptima y que sea muy eficiente, permitiéndonos tener una mayor eficiencia y poder aprovechar mucho mejor las funciones de este. A su vez, tenemos que entender que para realizar un diagnóstico completo y detallado, tenemos que hacer uso de muchas herramientas automotrices, como es el caso del multímetro, el caso del escáner, el caso del osciloscopio. Estas tres herramientas son muy importantes al momento de diagnosticar un vehículo y sus partes electrónicas, ya que con estas tres vamos a realizar un diagnóstico completo y con esto evitaremos pérdidas de tiempo, pérdidas de presupuesto, realizar el cambio de una pieza que en realidad estaba en perfecto estado. El usar de manera correcta estas tres herramientas nos permitirán ser mucho mejores al momento de realizar un trabajo en un vehículo, sea de nosotros o sea de un cliente. Entendamos que tanto el osciloscopio, el escáner y el multímetro se complementan, porque cuando, por ejemplo, un escáner nos da un código de falla, con el osciloscopio o con el multímetro podemos chequear voltajes, amperajes, resistencias, continuidad y con esto podemos descifrar si el código de falla es correcto, cambiamos la pieza. Sin embargo, si es que a través de ver con estas otras herramientas un diagnóstico y analizamos que en realidad ese sensor o ese actuador están en manera correcta, vamos a poder analizar y ver otros componentes del vehículo que conecten a esta pieza, permitiéndonos así ahorrar mucho dinero al momento de realizar un cambio de piezas. O simplemente puede ser una avería muy sencilla, como una manguera de vacío, como suciedad y cosas muy sencillas que no necesitarían de cambio. Además de que es muy importante que también sepamos cómo se comporta el sensor o el actuador, a qué voltaje funciona, cuántos cables son, qué es cada cable, porque de esta manera también sabremos qué cables buscar, qué cables pinchar, sabremos cuánta alimentación debe de tener, cuánto amperaje, qué cantidad de resistencia vamos a presentar en dicho sensor y de esta manera también podremos saber si es que el sensor está en óptimas condiciones o simplemente ya está dañado y necesitaríamos cambiar. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.